Y bueno, por cuestiones de conectividad voy a apagar mi cámara y voy a ya proceder a compartir la presentación. A ver, vamos a ver cómo hago acá. ¿Se ve? ¿Sí? Se ve, se ve, Minerva. Perf- Perfecto. Bueno, este, lo primero que quería compartirles era más o menos los temas que vamos a abordar, ¿no? En estos 20 minutos muy condensados. Pero conversando con Libe, em, creo que fue bueno em, tratar de hacer como más específico el tema de la Amazonía, si bien em, son muchas problemáticas que se repiten a lo largo de los 9 países que comparten la Amazonía. Para estos 20 minutos me gustaría compartir con ustedes un poco el contexto de la Amazonía venezolana y la situación en concreto de las escuelas en este territorio, en los estados Bolívar y Amazonas. Entonces, primero les voy a dar unos datos generales de la Amazonía con elementos de conexión local y global, luego un poco contexto venezolano y luego ya procederemos un poco más a las realidades específicas de las escuelas en el territorio de la Amazonía venezolana, un poco también para acercarles a ustedes las dinámicas que viven allá los maestros, los alumnos, bueno, sus colegas al otro lado del Océano Atlántico, pero cómo se dan esas conexiones, ¿no? También entre continentes, digamos. Entonces, ese primer mapa que ven ustedes ahí es lo que sería el Minerva, bioma. no vemos mapa, no ha pasado la. Ok, ¿y ahora? No. Si no, vamos a hacerlo por el... Si la conexión es muy lenta, entonces lo voy a hacer mejor por el PDF. ¿Vale? Como quieras, probamos y si no, Sí, vale, ok. No lo prueba habéis y si probado no lo antes. pongo yo. Es que Ok, es vamos a increíble. hacer el Ay, PDF. no Lo soporto. debo, lo debo tener acá. Ok. Vale. Ok, ahora sí se Vale, ve. ahí pasa, sí. Claro, ¿Veis y bien todas, verdad? Sí, creo que sí. se ve cortado, lo tengo que disminuir un poco o Se se ve ve un poquito completo. cortado, se ve un poquito cortado. A ver si disminuís un poquito y así ya. Si ampliáis la pantalla, o sea, de verdad, ¿no habéis hecho esto antes? Ajustar a la página, así. Sí, perfecto. Mejor. No Sí, se tendría que ver todo eso. Vete a la mierda, joder. perdón. A ver, Ok, aquí está, ¿no? Perfecto. Entonces, como les decía, bueno, esta es la Amazonía, es compartida por 9 países, es un bioma que digamos que contiene la selva tropical más grande y diversa del mundo, son aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados y es hogar de 33 millones de personas y miles de especies. Eh, Entre las funciones que tiene, digamos, este bioma es ayudar a la región y a todo el planeta a equilibrar el clima, repartir las lluvias, capturar cantidades de dióxido de carbono y además es uno de los principales receptores de gases de efecto invernadero. Entonces, acá en este otro mapa pueden observar los pueblos indígenas que habitan la Amazonía. em, Cuáles son reconocidos oficialmente, cuáles no, cuáles, digamos, tienen reconocimiento pendiente. Si ven en la Amazonía venezolana, hay muchos que no tienen reconocimiento oficial, ¿no? Que sería el tema de darle la titularidad a sus territorios demarcados. Entonces, en general, digamos que la Amazonía tiene una de las tasas de deforestación más elevadas y además de la deforestación hay una problemática con el acaparamiento de tierras, la expansión de fronteras agrícolas, ganaderas, la minería y la explotación económica descontrolada. En fin, son una cantidad de problemas que enfrentamos allí
Entonces, una de las preguntas que nos hacían a nosotras para esta presentación era como qué elementos, digamos, podían conectar a la Panamazonía con País Vasco, o con Europa, o con el norte global. Y entonces aquí esta infografía me parecía que a rasgos generales explicaba un poco esas conexiones. Bueno, como ya lo hemos dicho, el hogar del 10% de las especies de animales conocidas en el mundo, que absorbe y almacena grandes cantidades de CO2, que representa el 20% de reservas de agua dulce, em, produce nubes que reflejan luz solar, provee al océano Atlántico de agua fresca, nutrientes y materia, y además que proporciona una serie de productos silvestres, ¿no? Y consumibles. Otra de las conexiones que encontraba, esto muy a rasgos generales, era, digamos, con empresas europeas que están presentes en la Amazonía o que han contribuido a que ocurran como distintos desastres ambientales. Aquí nada más ponía el ejemplo de Rexol, que si ven, por ejemplo, uno de los desastres más recientes fue en el 2022 en Perú, pero también les ponía aquí al lado las 10 empresas más contaminantes en 2022, empresas españolas. Esto es en España, ¿no? Y luego del otro lado, los desastres ambientales específicamente de Rexol. Entonces yo creo que es un poco para dar cuenta de cómo las dinámicas de empresas de Europa también impactan en la vida y en sí, en los modos de sobrevivencia, de soberanía alimentaria y una cantidad de dinámicas que se dan en la Amazonía. Acá, igual con Rexol, ponía, digamos, la presencia en Venezuela, que si bien Venezuela se caracteriza por tener muchísimos derrames petroleros al año y estos derrames no están vinculados directamente con esta empresa, em, eh, Rexol opera en el país y hace parte de las empresas mixtas con PDVSA. Entonces, además, ¿cuál sería la conexión, digamos, de estos derrames petroleros que se supone que ocurren en la faja petrolífera del Orinoco, que es como a la mitad de nuestro mapa, con la Amazonía? Bueno, que a través de la cuenca del río Orinoco, que el río Orinoco es parte de la Amazonía. Entonces, ahí hay como unas conexiones. Ok, ahora sí les quería hablar un poco más del contexto amazónico. Como les decía, em, la Amazonía venezolana entró formalmente en el ojo del huracán de los intereses geoestratégicos de las grandes potencias. Y no es algo que está ocurriendo solamente ahora. Nosotros durante muchos años hemos documentado la depredación causada por la minería ilegal, principalmente por el oro bajo el control de gobernanzas híbridas criminales. Hemos dicho gobernanzas híbridas criminales porque acá hay militares, hay funcionarios del gobierno venezolano, hay guerrilla colombiana, sindicatos, garimpeiros brasileros, entonces es todo unos grupos que están haciendo vida ahí eh, y ahora decimos que entró formalmente en el ojo del huracán porque la Amazonía está cobrando más interés por el tema de la presencia de las tierras raras. Entonces, por eso ponía yo esta lámina acá. Las tierras raras son elementos químicos que se usan como para desarrollar la tecnología moderna y para el desarrollo de esto que se ha llamado transición energética justa, que es algo como muy conocido acá en los países del norte global, ¿no? Entonces, en el caso, digamos, de Venezuela, si bien, por ejemplo, en las últimas semanas las discusiones se han centrado sobre todo en la explotación del petróleo, e incluso hace unas semanas también se aprobó en tiempo récord una nueva ley de hidrocarburos,
las declaraciones de la presidenta encargada, que es Delcy Rodríguez, porque bueno, como ustedes saben, quien ocupa la que ocupa el cargo presidencial ahora tras la captura de Nicolás Maduro. Las declaraciones de esta presidenta apuntan al incremento de la producción de oro para buscar más divisas e incluso con una aprobación de una ley de minas, minerales, todo para captar flujos de inversión internacional. Entonces, estas declaraciones se dan en un ambiente de mucha opacidad, donde no hay rendiciones de cuentas públicas sobre lo que se extrae de estos territorios, y con el control principal de estas gobernanzas híbridas criminales que les he eh, mencionado. Entonces, ahora Estados Unidos dice que va a abrir la explotación de hidrocarburos a empresas transnacionales, ¿no? Y que el control va a pasar por ellos. Entonces, acá digamos que ya veníamos de una irregularidad. Y ahora con Estados Unidos entra como otra irregularidad que es la violación de soberanía nacional. Entonces, no es que el gobierno que teníamos o que tenemos lo estaba haciendo bien, porque no lo está haciendo bien, ha habido demasiadas masacres, pero ahora el contexto se complejiza más con estos nuevos actores, ¿no? Eh, en este caso, con todo esto de la apertura a transnacionales, a, a toda la explotación de petróleo, lo que vemos como muchos compañeros es que en el fondo siempre está como el tema de las tierras raras. Em, y bueno, aquí hay como un mapa de donde están las principales localizaciones de depósitos y yacimientos mundiales de tierras raras. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, la extracción de tierras raras es mucho más contaminante que el oro y el petróleo, y prácticamente el único país que ha desarrollado tecnología para procesarlas es China. Entonces, lo anterior plantea como una conexión como muy compleja y muy global, y es que comunidades remotas amazónicas están relacionadas directamente con consumidores globales a través de teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos. Entonces, como si en Europa estamos consumiendo esta tecnología, ¿no? Que proviene de territorios en conflicto. Entonces, eso es como muy importante saberlo. Se habla también como de una demografía mutante, porque digamos que las principales potencias, China, Rusia, Estados Unidos, están en contra de tratados de protección de la naturaleza, y el gobierno venezolano en este sentido no es mejor, o sea, porque la élite se ha enriquecido mientras el pueblo se encuentra en miseria. Y también durante toda la gestión el modelo extractivista se ha profundizado muchísimo y ha devastado la Amazonía y amenazado la existencia de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, con este contexto muy rápido, porque la verdad es como una panorámica muy rápida, ustedes se preguntarán, ajá, y entonces, ¿qué pasa con las escuelas que están presentes en la Amazonía, ¿no? ¿Cómo viven estas personas acá? Entonces, esto que ven acá es el estado, está el estado Bolívar, el estado Amazonas, y vamos a buscar un mapa. Bueno, que le quería mostrar esto, que es lo que se llama Arco Minero del Orinoco, que es como es un megaproyecto, es una zona de desarrollo estratégico nacional que la crearon en 2016, y eso iba a ordenar la minería, pero en realidad lo que hizo fue crear más ilegalidad, ¿no? Entonces miren el área, digamos, que había sido demarcada para este proyecto, aunque igual está prácticamente por todo el estado. Y, o sea, quiero que vean como estas poblaciones, el Callao, Tumeremo, Las Claritas, porque ahí hay escuelas. Esa es una de las poblaciones donde hay escuelas. Entonces ahora sí les voy a leer un poco para ahorrar el tiempo, y también porque esto que les voy a leer es a partir de testimonios de personas que han estado recientemente en este territorio. La última vez que yo pude ingresar a este territorio fue a finales del 2021. Entonces me parecía importante contrastar como, digamos, lo que yo vi a lo que vivieron o han visto estas personas que ingresaron ahora en noviembre de 2025.
Entonces, acá un mapa, digamos, de las escuelas, donde están ubicadas las escuelas Fe y Alegría, que es de las escuelas básicamente de las que voy a hablar, aunque hay otras que son escuelas indígenas, ¿no? Entonces, el recorrido, ok, las escuelas en el estado Bolívar, de Puerto Ordaz a Santa Elena de Guairé. Un sacerdote describe la experiencia de viajar desde Puerto Ordaz hasta Santa Elena de Guairén por la troncal 10 del estado Bolívar como una realidad diferenciada en una misma dirección. Observa el recorrido como transitar desde el daño mayor de la población del Callao al kilómetro 88 hasta el daño menor del kilómetro 88 a Santa Elena de Guairén. Pero a todas luces un daño que tiene una onda expansiva que todavía no ha alcanzado todo el territorio, pero que de profundizarse la dinámica extractivista lo alcanzará. A los kilómetros, como los llama una maestra que acompaña a los profesores de la zona, específicamente del kilómetro 0 al 88, pueden observarse poblados improvisados que se han ido comiendo la carretera. Estos son los poblados. Entonces la profesora me dice, explícale a los profesores de allá, o sea, a ustedes, qué es una bulla. Entonces, una bulla es el descubrimiento de un abeto yacimiento rico en oro que genera gran agitación, esperanza y una rápida movilización de trabajadores. Se instalan viviendas improvisadas hechas de palos y bolsas plásticas negras y se cavan agujeros. Entonces, este es como lo que vamos viendo cuando vamos ingresando al territorio. Este territorio es controlado por el sistema, que es un grupo criminal que en realidad funciona como un subsistema, ya que los verdaderos jefes están en Caracas, que es la capital de Venezuela. De hecho, en noviembre de 2025 llegaron aviones con altos funcionarios del gobierno venezolano a reunirse con las cabezas del sistema, una situación que ya se había repetido en octubre del 2021, cuando estuve por última vez en el territorio. En cuanto a la represión que ejecuta el sistema, uno de los grupos más vulnerables es la población no indígena. Muchas de estas personas son foráneos y no tienen ningún arraigo al territorio. En el caso de los pueblos indígenas, estos conservan un sentido comunitario y tienen organizaciones propias que les permiten resistir ante algunas dinámicas de despojo y defender sus territorios a través de los guardias territoriales indígenas, que son guardias que han creado los mismos indígenas para, digamos que hacer como un muro de contención, ¿no? Y que no entren todos estos mineros. Pero igual están amenazados y hay saldos lamentables de muertes de defensores indígenas y guardias territoriales. En este territorio, una de las zonas más difíciles es Las Claritas. Entonces voy un poquito al mapa. No sé si ven dónde están Las Claritas acá. Eh, porque Las Claritas es un pueblo minero ubicado en la Troncal 10, donde en su momento funcionaron las minas Las Brisas, Las Cristinas, el yacimiento aurífero más grande de Venezuela. En este lugar, la mayoría de los niños y niñas están trabajando en los campos mineros. Una maestra me cuenta que ella misma los ha visto metidos en los huecos rodeados de toda la destrucción. Los docentes tienen una gran autoridad moral, pues son los únicos que pueden plantearles las cosas claramente al sistema. Es una autoridad de servicio, describe el sacerdote, ya que muchos de los hijos de los integrantes del sistema reciben clases de estos maestros. Sin embargo, cada vez es más evidente que el derecho a la educación de los pueblos indígenas en Venezuela está condicionado por los grupos armados irregulares que se encuentran en las diferentes minas. En octubre de 2021 había una reducción de la matrícula escolar debido a la migración hacia las minas. A algunas escuelas les estaban pidiendo que enviaran maestros a estos lugares. Durante este tiempo, una de las escuelas fue remodelada y no sabían si por la licitación de una mina o por o si era por alguna de las bandas armadas. Simplemente un día llegaron y dijeron que harían la construcción. Un hecho similar ocurrió en El Dorado, donde el líder de la banda armada donó el techo de un colegio de la zona y las profesoras tuvieron que aceptarlo. ¿Qué podemos hacer? Negarnos es poner en riesgo a la misma escuela, dijo la maestra. Lo que parecía suceder solo en los pueblos del sur del estado Bolívar se ha trasladado a ciudades como Puerto Ordaz y San Félix, convirtiéndose en aliviaderos del mundo minero. En 2021, en un barrio de San Félix, querían extorsionar una escuela y por negarse, se metieron y les robaron las bombas de agua. Para aquel momento, de acuerdo a una nota a un medio periodístico, Crónica 1, estos grupos armados habían permeado más de 300 escuelas.
sobre todo en las partes rurales. Aparecían ofreciendo donaciones de útiles escolares y otras ayudas a fin de captar y adoctrinar niños y niñas. Para noviembre de 2025, en las escuelas del kilómetro 88 se logró que los niños que viven en las minas estén escolarizados. Pero ¿cómo se logró? El sistema, o sea, este grupo armado, colocó un transporte escolar, ya que el recorrido de la mina a la escuela es de 1 hora. Además, implementaron diversas sanciones para los que no asisten a clases. Anteriormente habían colocado un comedor en la escuela, pero debido a la crisis económica no lo pudieron sostener. Las sanciones del sistema son conocidas entre los pobladores de Las Claritas y entre estas cuentan decapitar a mujeres que presuntamente han contagiado con enfermedades venéreas a miembros de este grupo o como ocurría durante la pandemia de la COVID-19, meter en el mecate, que el mecate era una estructura de castigo, a personas que se quitaran el tapabocas o incluso asesinarlos. Los docentes han crecido mucho para poder educar en un contexto tan adverso. Sin embargo, están muy necesitados de ser escuchados y muchas veces, por lo costoso del viaje, es imposible hacer un acompañamiento más continuado. Comparte el sacerdote que hizo el recorrido. Muchas veces la situación obliga a los maestros a ceder en lo que se puede ceder, pero sin perder autoridad de quién es el docente o el director de la escuela. En 2021, un docente me contó que los maestros no percibían sus salarios en bolívares, ya que es la moneda, digamos, oficial en Venezuela. Aunque igual con toda la crisis, digamos que las monedas oficiales son el euro y el dólar. Pero en estos territorios es el oro. Entonces todo se transa en oro. Entonces los maestros no percibían sus salarios en bolívar porque le dejaban las tarjetas de banco a sus familiares que vivían en las ciudades. Em, Muchos se mantenían a través de una especie de bonificación que recibían de estos grupos. Em, y bueno, una profesora me explicaba que esta es una situación que ha pasado a lo largo de 15 años. Ha cambiado el nombre del benefactor, pero que esto siempre ha sido como una estructura adicional o paralela, porque estos territorios están bajo el dominio de estos grupos armados. Em, Como consecuencia de la migración hacia las zonas mineras y la presión de grupos armados irregulares, se han cerrado 4 escuelas Fe de Alegría en Bochincha, que queda en el kilómetro 50, y 2 en San Martín de Turumbán, que está ubicada como a 100 kilómetros de Tumeremo, que es una de las ciudades que uno encuentra a lo largo del recorrido. En Bochincha había una escuela emblemática porque el capitán y sus hijas eran los maestros, pero la escuela cerró porque no aguantó las presiones de estos grupos irregulares y el ingreso de tantas personas hacia las minas. Actualmente el fenómeno de los niños dejados atrás, como se describían a los niños que permanecen en su país de origen mientras uno o ambos padres migran, dejándolo al cuidado de abuelos, tíos, es también un término que se ha acuñado a los padres que migran a las zonas mineras. Ese fenómeno antes estaba como muy reciente, pero ahora ha cambiado porque ahora se va toda la familia completa a la mina. Una maestra me dice, el oro prevalece sobre el cuidado del planeta e incide en todas nuestras dinámicas. Tú le vas a decir a un niño que el cianuro y el mercurio contaminan el agua y tal vez ese niño no te lo va a decir, pero lo piensa, que con ese oro puede comer y vestirse. Entonces ahí digamos que hay como un dilema que se enfrentan los profesores, ¿no? En estos enclaves mineros, porque estamos hablando de niños trabajadores. Otra maestra me contó que cuando le preguntaban a los estudiantes de Las Claritas qué querían ser cuando fuesen grandes, los niños respondían pranes, que digamos que son los jefes de estas bandas armadas, y las niñas decían que querían ser modelos. Entonces, nadie hablaba de una profesión a largo plazo, sino que querían algo que les diera dinero rápido. Entonces, ahí también vemos un poco cómo el contexto va permeando en las mentalidades y en los sueños y anhelos de los niños, ¿no? Bueno, acá tenemos como algunas imágenes de cómo es Las Claritas, el tema del oro también. Entonces, ahora vamos a ir como al otro extremo de donde hay más escuelas indígenas, que el otro extremo del estado de Bolívar, que se llama el municipio cedeño. Porque en el municipio cedeño, Minerva, ¿Mm? Minerva, gracias. Solo para avisarte que son las 6.
Ah, para ok. que luego le demos un poquito para el tiempo para Vita también, sobre todo, ¿vale? Perfe- Perfecto. Entonces voy a mostrar nada más esta imagen que es en el municipio Cedeño, porque ese municipio precisamente hay presencia de las tierras raras, eh, y ahí se ha reportado desplazamiento de comunidades indígenas. Esta escuela que ven acá em, es una escuela hibi y que queda en un territorio que es como frontera con Colombia, con el estado y con el estado Amazonas también. Y producto de un conflicto armado entre guerrilleros, la comunidad se tuvo que desplazar y quemaron esta escuela. La comunidad decidió quemar todo y desplazarse. Entonces, acá estos son los ibis de la Unión que también ellos se fueron, se tuvieron que ir de la comunidad. Eh, Esta foto es de una escuela que es la escuela Manacruz, que queda al sur del estado Bolívar, que en esta escuela, a pesar de todo el contexto, digamos, minero que les he ido contando, hay como un proceso bien interesante del tema de recuperación cultural, ¿no? Eh, y los niños trabajan en huertos escolares, o sea, hay como unas dinámicas también, digamos, de resistencia. Luego... Bueno, esta foto es de una explotación ilegal en el Parque Nacional Yapacana, ya esto es en el Amazonas, en Venezuela, que aquí también la migración hacia las zonas mineras ha vaciado prácticamente las aulas de clase, o sea, la matrícula de niños es muy bajita, sobre todo a partir de los 10 años ellos se van a trabajar a estos lugares. Y, y lo más fuerte es que es las enfermedades, ¿no? Porque extrayendo oro, manipulando mercurio, que es altamente perjudicial para la salud, muchos niños regresan enfermos y hay informes que han reportado que incluso han muerto porque no hay acceso a medicamentos para la malaria. Esta es una escuela de Amazonas también, que bueno, tiene como esta dinámica de deserción escolar en los niños. Eh, igual, Amazonas. Y en otros territorios de la Amazonía que no son el estado Bolívar y el estado Amazonas, que es, por ejemplo, el del Tamacuro, ahí las problemáticas son diversas porque es el tema de que los niños para llegar a la escuela necesitan de embarcaciones, entonces como no hay embarcaciones con motor, tienen que remar 40, 50 minutos digamos, a puro pulmón para llegar a sus colegios. Y también ahí se da el tema de la migración del pueblo indígena guarao que se ha ido a Brasil, a Trinidad y Tobago, a otros países, ¿no? Buscando como las mejoras sí, para su bienestar. Entonces yo no sé si ya me queda como más minutos, igual cualquier cosa, si hay preguntas luego puedo profundizar con la otra información que me quedó acá por comentar. Pero lo que les quería decir es que, bueno, en resumidas cuentas, es un contexto bastante fuerte, es un contexto de cómo son las dinámicas en territorio donde hay explotación de minerales, cómo se ha afectado el derecho a la educación y que al final es como para sostener modos de consumo, ¿no? En distintos países y que esto prácticamente quien lo lleva son redes criminales. Entonces, pareciera que no, pero sí, sí nos involucra a todos y sí estamos conectados con lo que pasa en la Amazonía. Muchas gracias, Minerva. Sobrecogedor, ¿eh? Yo estoy... eh, me da pena, ¿no? Dejarlo aquí, porque seguro que podíamos, o sea, tenías más cosas preparadas, pero seguro que también habita la Ujú. perspectiva que nos va a dar, nos viene muy bien. No sé si nos dará mucho tiempo para diálogo. Yo propongo que quienes tengan tiempo se queden un poquito más, si tienen la generosidad, Habita y Minerva, pero le vamos a dar paso a Habita y vemos cómo seguimos. Mil gracias, Minerva. Dura realidad. Es fuerte escuchar cómo está además algo tan cercano como son pues las escuelas, el profesorado y los peques. Bueno, Habita, tú, Sí, tú que nos ¿logran cuentas. ver mi cámara?
vemos tu presentación, vemos ¿Sí? con ¿Se las ven? diapositivas al lado, ¿eh? No sé si se puede poner en modo presentación, si no, yo la Ya, veo bastante bien. ya. A ver, permíteme un ratito. A ver. Ujú. A ver, acá. ¿Ahora se Perfecto, puede Evita, ver? ¿Sí? perfecto. Sí, Ya. Bien. Entonces, ¿se logra ver mi diapo? Porque a sí, veces no la veo bien. Sí, ustedes se me ve dicen si bien, se ve o no. Se ve se bien, ve ya. bien, sí. Perfecto. Entonces, primero, buenas tardes, maestros y maestras, Libe, Minerva, ¿no? Primero es un placer compartir este espacio, ¿no? De reflexión, ¿no? De formación, ¿no? Lo que nos ha presentado hoy día Minerva, pues es la problemática así muy cruda, ¿no? Y que está generando una crisis muy grande en nuestra Amazonía, ¿no? Si bien ella ha contextualizado la Amazonía venezolana, estas problemáticas que hemos ido identificando allí eh, ocurren en toda la Panamazonía, en todos los países que conforman la Panamazonía y que también ya nos presentó Minerva, ¿no? Primero, un poquito darles un contexto de cómo vamos a hacer la presentación así muy concreta, ¿no? Ya Minerva creo que nos ha dado bastantes elementos eh, para poder entender cuáles son las sombras, ¿no? Que están rodeando a nuestra Amazonía, ¿no? Este título que le he dado, ¿no? Sin la Amazonía no hay futuro. Creo que es un título que justamente lo rescaté de una presentación de un artista brasileño que trabaja justamente en estos contextos de Amazonía, ¿no? Y iba justamente en estos trabajos formativos, viendo y enseñando, ¿no? A los jóvenes a ir cuidando y por qué el cuidado de esta Amazonía, porque no solamente es para este presente, sino con una mirada también de sustentabilidad en el futuro, ¿no? Entonces, hablar de la Amazonía no es hablarles de un contexto o un ecosistema lejano, ¿no? Sino que quiero que también nosotros veamos a esta Amazonía como ese cordón umbilical que nos une, ¿sí? Como docentes, ¿no? Sabemos que el aula es el lugar donde construimos presente, pero también el futuro de las generaciones a quienes enseñamos. Y hoy el futuro, pues nos exige una mirada mucho más integral, ¿no? No solamente focalizarnos en dónde estamos, en nuestro territorio, en nuestra localidad, en lo más local, sino también tener una mirada global de lo que va sucediendo en el mundo, porque todo lo que sucede en otras partes del planeta y en especial, ahora vamos a decir por qué en la Amazonía, también tiene un impacto en nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos pues el reto, ustedes maestras que están presentes y están ahorita, ¿no? Participando de este espacio, el reto de preparar a nuestros estudiantes, al alumnado, para justamente enfrentar un mundo, ¿no? Que está en crisis, ¿no? Y una crisis, como lo definía el Papa Francisco, una crisis ambiental y social, ¿no? Y esto es justamente lo que está afectando a la Amazonía. Digamos, esa crisis socioambiental está muy contextualizada, digamos, en esta Amazonía, ¿no? Entonces, la Amazonía no solamente es un tema para verlo dentro de lo que es geografía, ¿no? Sino que tendríamos que tenerlo también como el corazón de lo que viene a ser la educación ecosocial, ¿no? Entonces vamos un poquito a ir viendo eh, estas luces y sombras y también que cómo podemos nosotros como docentes poder incorporar, ¿no? La Amazonía dentro
de nuestros currículums y por qué hacerlo. Bien, primero, ver las luces, ¿no? Entonces, estas luces, ¿no? eh, que nos ofrece la Amazonía. Probablemente muchos de nosotros desde muy pequeños hemos sentido una cierta atracción, ¿no? Por la selva, ¿no? Y seguramente esto ha sido por muchas películas, libros, donde el escenario principal justamente ha sido la selva y de repente muchas de ellas la selva amazónica, ¿no? Eh, no en vano la selva del Amazonas, ¿no? Es la selva tropical más extensa, primero saber esa, ¿no? Del planeta. Tiene aproximadamente unos 7 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Casi 14 veces la extensión de lo que es España. Imagínense, ¿no? 14 veces la extensión de España. Y también, como muy bien lo mencionaba Minerva, tiene casi el 10% de la biodiversidad que alberga, ¿no? Entonces, podemos seguir encontrando aquí, pues, algunos, digamos, estas luces. ¿Qué cosa nos ofrece la Amazonía? Más allá de ser un paisaje, no solamente considerarlo como ello, sino es todo un sistema de vida. Y no de vida solamente para los territorios que, que lo conforman, sino también para el planeta. Entonces, primero decimos que es un termostato, ¿no? Un termostato global, ¿no? Es decir, si no tuviéramos este escudo, ¿no? Realmente es un escudo principal contra el cambio climático, ¿no? Este cambio climático, pues, este calentamiento global, ¿no? Sería irreversible, ¿no? También consideramos a la Amazonía como una fábrica de agua, ¿no? Y aquí entra en clave un concepto que vienen a ser los famosos ríos voladores, ¿no? Entonces, los árboles bombean humedad que viaja miles de kilómetros, ¿no? Cada árbol bombea cientos de litros de agua al día, creando humedad que justamente va a viajar, ¿no? De un extremo a otro y va a ir regulando también las lluvias que vamos recibiendo en el planeta. También lo que nos ofrece la Amazonía es que es considerada, ¿no? Una farmacia y una alacena global, ¿no? Alberga el 10% de la biodiversidad del planeta, ¿no? Siendo la fuente, ¿no? de alimentos, ¿no? Y también de cura para muchas enfermedades, ¿no? Las plantas, ¿no? Que tenemos aquí en la selva, en la Amazonía, ¿no? De ellas se extraen muchos principios activos, ¿no? Que forman parte justamente de toda digamos, de los medicamentos, ¿no? Y que es utilizado por las grandes industrias farmacéuticas. Pero también y sobre todo, creo que uno de los puntos más importantes es que también alberga lo que conocemos como la sabiduría del buen vivir o la cultura del buen vivir, ¿no? Las comunidades indígenas nos ofrecen también una alternativa, un modelo de vida, ¿no? Nos enseñan, ¿no? A vivir bien. Y este vivir bien significa justamente vivir en equilibrio con todo lo que nos ofrece la naturaleza, ¿no? Bien. No me voy a extender mucho en esto de las sombras. Creo que ya Minerva nos ha hecho una explicación bastante amplia de lo que viene a ser la crisis que está sufriendo la Amazonía, ¿no? Tenemos ahí cuestiones muy concretas, como viene a ser el problema de la deforestación, ¿no? Que es uno de los mayores problemas que enfrenta la selva de la Amazonía, ¿no? Porque está perdiendo
¿no? Una gran cantidad de masa arbórea, ¿no? Y esto es debido justamente a la tala indiscriminada y a la quema de grandes áreas de los ecosistemas. También tenemos los incendios, ¿no? Eso también ustedes, me imagino que a partir de las noticias se han enterado, ¿no? Que se está perdiendo cada año gran masa forestal en la Amazonía, ¿no? Esta es una grave amenaza justamente los incendios para los ecosistemas, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta también, ¿no? Por ejemplo, hay un dato que nos dicen que en el mes de agosto del 2022, eh, en la región amazónica se registró uno de los mayores incendios, ¿no? Y y se perdieron, ¿no? Cerca de 3.358 espacios, eh, parques, ¿no? Con respecto ¿no? Al territorio. Otro gran problema y que ha sido muy bien explicado por Minerva ha sido lo de la minería, ¿no? Digamos, y la explotación de los hidrocarburos. Esto es sí, pues la Amazonía sigue siendo pues una de las mayores reservas, ¿no? De minerales y hidrocarburos para el mundo. ¿No? Según un informe también presentado, nos hablan que el 15% del bioma amazónico se ve afectado justamente por este tipo de explotación minera, ¿no? O por la extracción de gas o petróleo. Ya creo que las noticias que de, del ingreso también de Estados Unidos a Venezuela, una de las, digamos, discusiones está justamente en el hecho de este recurso, ¿no? De los minerales, de los que se encuentran ahí, sobre todo tierras raras, ¿no? Que son utilizadas también en muchos objetos tecnológicos que nosotros usamos frecuentemente. También hablamos de una agricultura intensiva, ¿no? Que está muy ligada también a lo que es la deforestación, ¿no? Y donde principalmente muchos de estos territorios, ¿no? Que han sido trabajados, ¿no? Han sido destinados justamente para una producción, ¿no? Para alimentación del ganado y mucho de este ganado, de los alimentos que se extraen de esta agricultura, ¿no? De estos cultivos, eh, son utilizados, ¿no? En otros espacios más allá de la Amazonía, ¿no? También una gran problemática y una sombra que entristece mucho ¿no? A nuestra Amazonía, ¿no? Es la vulneración también de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Digamos, eh, es muy triste no ver que muchas de estas poblaciones no son altamente irrespetadas, llamemos así, ¿no? No hay protección y garantía para poder defender sus derechos fundamentales, ¿no? Tanto como individuos, ¿no? Eh, Considerándolos a ellos como también eh, colectivos que traen toda una cultura, ¿no? Y territorios propios, ¿no? Una cultura mucho que aportar también a la humanidad, ¿no? Entonces ellos son despojados de sus territorios ancestrales, ¿no? El Estado muchas veces concede u otorga también concesiones, ¿no? A estas empresas mineras, petroleras o madereras, ¿no? Sin el consentimiento de estos pueblos originarios, ¿no? Y de esta manera también violentando, ¿no? Su derecho al territorio, donde ellos son los guardianes y los cuidadores, ¿no? Los dejan sin tierra, ¿no? Y obvio también esto implica una pérdida de su capacidad para poder subsistir, ¿no? Y esto también, Solo avisarte que
Son las 6:20, tenemos 10 minutitos, ¿vale? Ya, perfecto. Voy cerrando ya. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, que también es cómo nos vinculamos con la Amazonía. Cuán importante es también ahora nosotros, ustedes, ¿no? Cómo estamos conectados. Entonces, aquí podemos hablar de una conexión más local y global, ¿no? Entonces, no solo somos observadores, ¿no? Externos, sino también lo que nosotros, los que estamos en territorios amazónicos, ¿no? En la Amazonía, pedimos es que ustedes no solamente nos miren, ¿no? De manera muy superficial, sino que realmente vayamos construyendo también vínculos de compromiso, ¿no? Porque formamos parte de un solo sistema, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos vinculamos? Podemos ir viendo aquí unos ejemplos muy concretos, ¿no? Hay una huella material, le he llamado así. Estamos vinculados a través del consumo. Ya lo había dicho anteriormente también, Minerva también lo mencionó, mucho de nuestra tecnología y alimentación, ¿no? Eh, Contienen rastros directos, por ejemplo, de lo que viene a ser la deforestación. Entonces, lo que consumimos o lo que consumen ustedes, ¿no? Va definiendo también el paisaje que nosotros vamos configurando, ¿no? Aquí en el Amazonas, en territorios amazónicos, ¿no? Entonces, cuán importante también es hacernos conscientes de que ustedes están en Europa, ¿sí? En otro continente, probablemente pues estamos muy lejanos, pero sí hay un vínculo a través de este aspecto del consumo, ¿no? También tenemos una vinculación a través del clima. Ya se había mencionado que la Amazonía viene a ser el motor de agua, ¿no? Del planeta, ¿no? Eh, Estos ríos voladores van generando también un clima que va regulando las lluvias, el equilibrio climático de Europa. Por lo tanto, si la selva, la Amazonía colapsa, también tengan en cuenta que el clima va a colapsar, ¿no? Y también lo hacemos desde una mirada de construcción, también de pensamiento crítico en nuestros ciudadanos, ¿no? Desde una mirada también de una ciudadanía global, ¿no? Entonces debemos nosotros también ir cuestionando, ¿no? Ciertas dinámicas como las que se dan del norte consumidor, ¿no? Versus el sur proveedor, ¿no? Es vital que nosotros también, desde nuestro espacio que tenemos, desde esa plataforma que tenemos nosotros como docentes, ¿no? Desarrollemos el pensamiento crítico en nuestros estudiantes a partir de poder también darnos cuenta de nuestras prácticas de vida continua, ¿no? En el consumo. Es una forma también de poder abordar pedagógicamente y traer la Amazonía a a sus contextos propios, ¿no? En este caso del País Vasco. También darnos cuenta que cuando compramos, cuando estamos votando por un tipo de gobernante que de repente no esté alineado, por ejemplo, con la conservación de recursos, de territorios, de apoyo también. Entonces, por allí también estamos definiendo de alguna manera nuestro futuro, el futuro que nosotros queremos, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante también a considerar, ¿no? Eh, Finalmente, ya prácticamente terminamos. ¿Cómo hacemos que la Amazonía llegue a nuestras aulas, ¿no? Cómo amazonizar las aulas, que en algún momento le escuché a Libe cuando estuvimos en un encuentro, y es un término que me dejó así con mucha resonancia, ¿no? Y me dio muchas ideas también porque no solamente sucede a nivel, digamos, de continentes, ¿no? Sino también es todo un proceso de bastante discusión, bastante complejo también, de llevarla, por ejemplo, la Amazonía
a la costa, a la sierra, si hablo de Perú, ¿no? A ciertos territorios que no son Amazonía, pero también cómo incluir, ¿no? Y trabajarlo. Entonces, por ahí un poco mirando, veía que una estrategia importante es trabajar la Amazonía como un nodo curricular, ¿no? Entonces, partir siempre primero de sensibilizar a la comunidad educativa de por qué es necesario abordar la Amazonía como un eje transversal en el currículo, ¿no? Digamos que no es un contenido más de geografía, ¿no? Sino que es un eje que de alguna manera en el cual va a girar también un poco nuestros abordajes, ¿no? Y desarrollos de aprendizaje con nuestros estudiantes, ¿no? Transversalizar este eje de la Amazonía en el currículo escolar. Entonces, desde una primera sensibilización con la comunidad educativa, es, digamos, ser conscientes, ¿no? Lo decíamos, a ver, ¿por qué es necesario trabajar la Amazonía o traer la Amazonía a mi aula? ¿No? Entonces, ya creo que hemos dado algunas pinceladas, ¿no? Para poder considerar, ¿no? Digamos, qué potencial tiene la Amazonía y qué relación tiene la Amazonía conmigo, ¿no? Entonces, primero eso, la sensibilización de la comunidad, luego ya más curricularmente, transversalizarlo, trabajarlo, ¿no? De manera articulada, interdisciplinariamente, ¿no? A través de metodologías activas que pueden ser los ABP, por ejemplo, ¿no? Y doy aquí un referente muy concreto, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos trabajando, ¿no? El tema de la fotosíntesis de manera muy genérica, ¿por qué no darle un marco contextual, ¿no? Lo que nosotros lo llamamos también desde una situación significativa, concreta y global, no solamente local, global, ¿no? Por ejemplo, si estamos estudiando el ciclo del carbono, pero vamos a estudiar el ciclo del carbono desde la cuenca amazónica, ¿no? Entonces se enseña este mismo proceso biológico pero desde un contexto también de justicia global y que va a abarcar y nos va a llevar, por ejemplo, a poderlo abordar de una manera mucho más interdisciplinaria, ¿no? Y teniendo también aquí el enfoque ecosocial, lo que también está muy vinculado con el enfoque de ecología integral. ¿No? Que es una mirada, una forma de ver también estas grandes aspectos que nos vinculan a todos en común. Y este gran, no quiero llamarlo tema, pero sí yo quiero llamarlo como un elemento clave que nos une a nosotros como países hermanos, aunque estemos en diferentes continentes, que es la Amazonía, ¿no? Entonces, la Amazonía no es un contenido más, sino es un espejo donde debemos mirar nuestra responsabilidad global y la brújula para educar en el cuidado de la vida. Finalmente, tres ideas concretas para cerrar. Si la Amazonía colapsa, el ciclo del agua y el equilibrio del carbono global se rompe. Justicia ecosocial, entender que el conflicto no es solo ecológico, ¿no? De pérdida de recursos, árboles, animales, ¿no? Sino también es un conflicto social, ¿no? De derechos, de salud, de cultura, ¿no? Lo que hablaba Papa Francisco en Laudato Si es un problema ecosocial, es un problema de una crisis ambiental. Y bueno, descolonizar la mirada, ¿no? Dejar de ver a la Amazonía, ¿no? Como una reserva solamente de recursos y empezar a verlas como un sujeto político con saberes válidos también. La Amazonía también tiene que enseñar mucho. Las personas y los pueblos que formamos parte de la Amazonía tenemos que enseñar mucho a la humanidad. Y creo que hasta allí sería mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Avita. Bueno, son las 6:30. Yo sé que mucha gente se ha organizado para estar esta horita. No sé si es mucho pediros, me decís con confianza, Minerva Vita, si podemos alargar 10 minutos si Sí, hay alguna pregunta. ¿Sí? Sí, sí, está ¿Alguien? bien.
Muy bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Aprovechando que Minerva y Habita nos dan esos 10 minutitos de margen. ¿Nadie se anima? ¿Seguro? Yo me animo si no, ¿eh? Muy, o sea, muy compleja y pero bueno, no sé si cada una me puede dar como su perspectiva, ¿no? Hemos visto un contexto que nos ha presentado Minerva muy duro, en donde el derecho a la educación de niños y niñas está en cuestionamiento, ¿no? Entonces yo sí que les quería preguntar, en un contexto así, eh, ¿cómo se puede enseñar o si tenéis alguna sugerencia de cómo hacer educación ambiental y ecosocial, ¿no? O sea, esa cosa de decir, bueno, el mercurio es pésimo, ¿no? Pero el oro me da de comer. Hay dos cositas que nos podáis decir, ojalá sea alguna luz. Y la otra, os preguntaría si alguna profesora me contesta de aquí del grupo, eh, ¿cómo, no sé, alguna palabra respecto a esto, ¿no? O sea, porque creo que los contextos son tan distintos. No sé, es que yo me he quedado un poquito para adentro. Entonces, no sé, si alguien se anima a compartir cómo lo han vivido, un poco para un lado y para el otro. ¿Cómo podemos también contar de estos contextos y animar a nuestro alumnado a hacer lo que otros no pueden o nosotros hacer lo que otras no pueden? No sé, ahí dejo como una reflexión cortita. Sí, Live, un poco refiriéndonos a tu primera pregunta, la segunda va un poco a las reacciones, ¿no? También que han sentido los participantes, los presentes, ¿no? Con respecto a la temática que se ha abordado, ¿no? Nos sugirieron también dentro del objetivo un poco de esta presentación, el poder brindar algunas herramientas, ¿no? Para poder hacer que la Amazonía también forme parte, ¿no? De como un marco, un contexto dentro de la enseñanza también en las escuelas del País Vasco. Entonces, primero, tú decías cómo trabajar esto como desde la educación ambiental, ¿no? Entonces, un primer elemento clave siempre ha sido el contexto, ¿no? Entonces, el contexto nos brinda los elementos para poder desarrollar aprendizajes, ¿no? Entonces, estos aprendizajes, por ejemplo, aquí en Perú se trabajan a partir del desarrollo de ciertas competencias, ¿no? Que están aquí, muy bien formuladas, son 31 competencias que trabajamos en nuestro currículo nacional y, pues al tener un contexto, ¿no? Estas problemáticas que van, y no solamente problemáticas, creo que también cuando hablamos del contexto es caracterizar también un poco en este caso, situándonos en la Amazonía, es que también hay potencialidades. ¿No? Entonces, no solamente mirar el lado negativo, que sí lo está y está muy presente y muy marcado, y es triste y nos cuestiona, nos interpela, pero también hay mucha potencialidad. Hay mucho que aprovechar también. Entonces, estos son elementos que nosotros lo trabajamos a partir, por ejemplo, de situar lo que llamamos situaciones significativas, ¿no? Y a partir de ellas, ¿no? Articularlas con los aprendizajes, en este caso menciono, son las competencias, qué competencias son las más pertinentes para poder, por ejemplo, resolver, pero no solamente queda en presentar la problemática o la potencialidad, sino que también hay que partir desde un reto, un desafío, porque si hablamos de competencias, tenemos que evidenciar que el estudiante se, en un actuar competente, que tengan que movilizar una serie de recursos, de capacidades, de habilidades, de experiencias, de saberes que él trae para poder resolver una situación. Entonces lo retamos al estudiante y para poderlo retar, yo tengo que movilizar una serie de aprendizajes expresados, por ejemplo, en competencias, en capacidades, y
Estos a la vez le van a permitir a través también del diseño muy fino de actividades de aprendizaje que justamente respondan a este gran desafío, ¿no? Entonces, el contexto, eh, el situarnos es un elemento clave para poder desarrollar estos aprendizajes en un marco estoy hablando de ecología integral también, ¿no? Desde un enfoque también de integralidad. Ujú. Gracias, Sarita. Bueno, sí, o sea, digo, muchísimas gracias y no sé si alguien más quiere dejar una palabra. Justo Avita nos ha introducido, aparte de lo que van a ser las siguientes sesiones, que tiene que ver ya con la evaluación, programar por competencias ecosociales, elaboración de situaciones de aprendizaje. em, Por el chat comentaron algo, Perdona, a ver, miro, Live. Ujú. a ver, aquí en el chat dice Yanis que me surge compartir que en nuestra escuela hemos trabajado la figura de Nemonte Nemquimo como lideresa que nos anima a trabajar por el cuidado del planeta. A nuestro alumnado migrante le conecta mucho afectivamente y eso se contagia y da para hablar de más temas. Muchísimas gracias por este ratito tan nutritivo e interesante a las dos ponentes. Es que ricasco, Yanis. Bueno, es verdad que sí, en esos potenciales, ¿verdad? Que comentas, Tabita, tenemos referentes de defensa y del territorio, ¿no? Y que nos dan ejemplo, ¿no? También. eh, Así que bueno, es una muy buena estrategia, es que ricasco, Yanis. Pues nada, daros las gracias a todas, a Minerva y a Vita especialmente. Em, Seguimos nosotras las siguientes sesiones. Si alguien se queda con ganas de comentar algo, lo podemos compartir también a través de la plataforma virtual si queréis escribir. Y nada, un abrazo muy grande, Minerva, un abrazo muy grande, Avita. Estamos nosotras en contacto, os escribiré. Siempre. Al grupo deciros que, bueno, pondremos en Moodle pues la presentación, la grabación, etcétera, que nos vemos en unas semanas y nada, un abrazo muy grande. Estamos en contacto. Gracias, muchas gracias a Gracias a ti, ustedes. Live, Minerva y a todas las maestras presentes, ¿no? Muchísimas gracias por su Sí, tiempo y disposición. gracias a todas. Un abrazo. Un abrazo.